Vamos a continuar entonces. ¿Se puede escuchar bien? Sí, se escucha. Sí. Ya. Recording in progress. El día de hoy vamos a avanzar diferentes equipos que se utilizan dentro de los balances de materia. Uno de estos característicos son los equipos de separación, ¿ya? Y también existen los equipos de mezcla, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice este ejercicio? Se desea separar el agua de un alcohol que contiene una composición del 65% para obtener alcohol etílico al 95% en peso por eliminación de agua solamente. Si deseamos preparar una tonelada de producto, determina las cantidades de agua que se va a obtener y el alcohol etílico que se debe utilizar, ¿no? Entonces, este es un ejercicio de separador, ¿no? Por lo cual, lo primero que tenemos que hacer es dibujar nuestro equipo, ¿ya? Como es un separador, el equipo viene a ser de esta manera, ¿ya? Aquí está mi separador. Como su nombre lo indica, yo tengo aquí un flujo de entrada y este flujo de entrada se subdivide en dos flujos de salida. ¿Por qué? Porque está separando los productos, tal y como su nombre eso indica, ¿no? En este caso, ¿qué compuestos son los que tenemos? ¿No? Tenemos agua, se desea separar agua de un alcohol, ¿no? Entonces tenemos el alcohol, que lo vamos a representar como Al, y tenemos agua, que lo vamos a representar como Ag, ¿no? Se desea separar que contiene una composición del 65% de alcohol metílico, ¿ya? Entonces dice que el flujo A, el flujo B y el flujo C tienen las siguientes características, ¿no? Aquí nos dicen que la fracción másica, ¿no? En el flujo A del alcohol es de 65%, y aquí la fracción másica en A del agua, ¿cuánto va a ser? ¿No? Primero que tenemos que hacer es llevarlo a su forma de fracción, ¿no? Ese 65% claramente es 0,65. ¿Cuánto va a ser del agua, chicos? 0,35. 35. 35, ¿no? Porque la suma nos tiene que dar 1. ¿Ya? Ya tenemos lo siguiente. ¿Qué más nos dice? Para obtener alcohol etílico a 95% en peso, ¿no? Entonces, aquí nos están dando la fracción molar en C, perdón, la fracción másica en C del alcohol y la fracción másica en C del agua, ¿no? ¿Cuánto va a ser del alcohol? 0,95. ¿Y del agua cuánto es? 0,05. 0,05, ¿no? 0,05. La suma de esto nos tiene que dar 1. Por eliminación de agua solamente, si deseamos preparar una tonelada de producto, determina la cantidad de agua que se va a obtener y el alcohol etílico que se debe utilizar, ¿no? En simples palabras, cuando nos dice, ya, si desea obtener, ¿a qué nos está haciendo esto así? ¿A qué flujo, chicos? Másico. Al flujo C. ¿Por qué? Porque esto no es lo que nosotros queremos obtener, ¿no? Una tonelada de este producto al 95%, ¿no? Entonces me pide determinar cuál va a ser el flujo de entrada de esto y cuál va a ser el flujo B. Si estamos haciendo por separación, ¿qué cree que habrán en el flujo B? Si estamos separando compuestos. ¿Habría agua? Solamente habría agua, ¿no? Por lo tanto, ¿cuánto va a ser la fracción en B del agua?
¿Cuánto va a ser? Va a ser 1. ¿Por qué? Porque solamente hay agua, entonces entonces ese agua es el 100%. Si lo llevamos a fracción va a ser 1, ¿no? De aquí tenemos el equipo, ¿no? El separador. Ya. Dentro de estos ejercicios de balance de materia, ¿no? Cuando ustedes lo lleven a profundidad, especialmente si son alumnos de ingeniería química o de control de proceso, se hace un análisis de los grados de libertad. Un análisis de grado de libertad es una ecuación matemática que me permite relacionar los números de incógnitas con el número de variables independientes que se tiene, ¿ya? Por ejemplo, ¿cuántas ecuaciones ustedes creen que se necesitan para resolver este ejercicio? ¿No? Lo primero que tenemos que hacer, siempre toda la vida vamos a tener un balance general. Y ahora hay que ver cuántos componentes son. Son 2 componentes, ¿no? 2 componentes. Son el alcohol y el agua, ¿ya? Por lo tanto, aquí se aplica una regla llamada N-1. ¿Ya? Se aplica la regla N-1. ¿Qué nos indica esa regla? Que una de ellos es una variable independiente de la otra, ¿ya? Entonces, sería entonces una ecuación, ¿no? Este 2 reemplaza el n, menos 1 nos daría 1. Obviamente. Entonces, para resolver este ejercicio yo necesito un balance general y un balance parcial, ¿no? ¿Entendieron, chicos, esa parte? Esto de aquí, el ingeniero no lo pregunta, digamos, pero yo se lo estoy enseñando para que ustedes se guíen cómo es que pueden resolver, qué ecuaciones se necesitan, ¿no? Para poder resolverlo, ¿ya? Entonces, acordémonos de las reglas. Lo primero que yo tengo que hacer es un balance general. Lo primero que yo tengo que hacer es un balance global o un balance general, ¿no? Entonces vamos a poner aquí balance global. ¿Cuál era la fórmula? Todo lo que entra tiene que salir. Sumatoria de lo que entra igual a la sumatoria de lo que sale. Exactamente. Por lo tanto, ¿qué es lo que entra? El flujo A. Solamente entra el flujo A. No, ¿qué es lo que está saliendo en este caso? Está saliendo el flujo. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Aquí es más o menos? Más, ¿no? ¿Por qué más? Porque es una sumatoria. Y aquí el flujo C. De esto, ¿cuál flujo es el que yo conozco? Solamente el flujo C. Porque el flujo C me dice una tonelada, ¿no? Claramente. Entonces, aquí voy a despejar el flujo C. Entonces, el flujo C va a ser igual al flujo A menos el flujo B. Flujo A menos el flujo B. Reemplazando datos, sería entonces una tonelada va a ser igual al flujo A menos el flujo B, ¿no? Esa es mi primera ecuación, ¿ya? Si ustedes estuvieran en el examen, ¿cuál sería la otra ecuación que ustedes harían? Harían la ecuación del alcohol, un balance o del parcial agua. De alcohol. ¿Por qué harían para el alcohol? Porque en la línea de alimentación FB no tengo alcohol, solo tengo agua. Y haciendo un balance de parcial de alcohol significa que en ese flujo voy a tener 0. Ya, perfecto, ¿no? Porque el alcohol es la variable menos repetida. Si yo hago un balance para el agua, tendría una incógnita, el flujo A, tendría otra incógnita, el flujo B, ¿no? Por lo tanto, no me conviene. Si yo hago para el alcohol,
solamente tendría de aquí incógnita el flujo A, porque el flujo C ya yo lo conozco, ¿no? Entonces vean ustedes que la fórmula ya se la están aprendiendo de memoria, ¿no? Entonces vamos a hacer un balance parcial para el alcohol, ¿no? Aquí lo voy a hacer ya, después lo voy a acomodar. Entonces, anotamos un balance parcial para el alcohol. Entonces, ¿cuál es la fórmula? La masa de entrada es igual a la masa de salida. En simples palabras, el flujo másico es igual a masa sobre masa total. Por lo tanto, si yo despejo masa, me sale que la masa es igual, que la masa es igual al flujo total, este M total que yo lo voy a presentar como el flujo, por la fracción másica. ¿Ya? Entonces, ¿cómo sería? ¿Dónde tengo alcohol? En el flujo A, ¿no? Entonces sería el flujo A por la fracción másica en A del alcohol. Va a ser igual al flujo C. ¿Por qué no tomo en cuenta el flujo B? Porque el flujo B solamente tiene agua, no tiene alcohol. Va a ser igual al flujo C por la fracción másica en C del alcohol, ¿no? De aquí, ¿qué puedo despejar? ¿Qué variable no conozco? No conozco la variable del flujo, ¿no? Por lo tanto, puedo despejar. Entonces digo yo lo siguiente. El flujo A va a ser igual al flujo C por la fracción en C del alcohol sobre la fracción del flujo, sobre la fracción másica del flujo A del alcohol. ¿Ya? Reemplazamos datos y me sale que el flujo A va a ser igual. ¿Cuánto vale el flujo C? 1 tonelada, ¿no? 1 tonelada por la fracción másica en C, ¿cuánto era? 0,95, ¿no? Entonces me vengo aquí por 0,95. Todo esto sobre la fracción másica del alcohol en el flujo A. ¿Cuánto era esa fracción? 0,65. 0,65, ¿no? Todo esto dividido entre 0,65. Por lo tanto, el flujo A va a ser igual. Y calculamos, ¿no? 0,95. 1.46. 0,95 dividido entre 0,65. ¿Cuánto dijo? 1.46. 1.46, ¿no? 1.46 toneladas. ¿Por qué toneladas? Porque estas fracciones molares, estas fracciones básicas no tienen unidades. Entonces tomo la unidad de esto. Ya encontré el flujo A, ¿no? Ya hemos encontrado el flujo A. Por lo tanto, ya podemos encontrar el flujo B. Entonces, aquí vamos a poner, primeramente, esta de aquí era nuestra ecuación número 1, ¿no? Entonces, ponemos aquí, reemplazando en 1, me sale que el flujo B va a ser igual al flujo A menos el flujo C. Por lo tanto, el flujo B va a ser igual a 1,46 menos 1, ¿no? Entonces, el flujo B me sale 0,46 toneladas.
¿no? Y eso es lo que nos pide el ejercicio. Verifiquemos. ¿Qué nos dice? Que encontremos. Determinar las cantidades de agua que se va a obtener y el alcohol etílico que se debe utilizar, ¿no? Se va a obtener 0,46 toneladas de agua y necesitamos 1,46 toneladas de alcohol al 65%. ¿Ya? Chicos, ¿está ahí? Sí, Eso- todo bien. ¿Lo puedes repetir lo que dijiste, Aurín? Entonces la pregunta nos decía determinar la cantidad de agua que se va a obtener. La cantidad de agua es el flujo B, ¿no? Porque aquí solamente sale agua, entonces se obtiene 0,46 toneladas de agua. Y el alcohol etílico que se debe utilizar, se debe utilizar 1,46 toneladas de alcohol etílico al 65%. Ya entendí. ¿Ya? Recording stopped. Recording in progress. Vamos a hacer ahora un ejercicio de mezclador, ¿no? Dice, se tiene ácido nítrico concentrado de 12.01% y ácido nítrico al 52%. Se desea saber qué cantidad de cada uno se debe medir y mezclar para preparar 800 gramos de ácido nítrico al 31%, ¿no? Entonces, esto es un ejercicio llamado mezclador, ¿no? Como su nombre lo indica. Entonces aquí tenemos nuestro equipo. ¿No? Tenemos nuestro mezclador. A diferencia del anterior ejercicio, este tiene una línea de entrada y tiene otra línea de mezcla, ¿no? Y ambos tienen una línea de salida. A este de aquí le vamos a denominar el flujo A. A este de aquí le vamos a denominar el flujo B. Y a este de aquí el flujo C. Entonces dice, se tiene ácido nítrico concentrado al 12.01% y ácido nítrico al 52%, ¿no? Entonces aquí está diciendo que la fracción en A, aquí vamos a hacer lo siguiente, ¿no? Al ácido nítrico, nosotros le vamos a decir N, ¿ya? Y al agua, ¿por qué agua? Porque una solución está compuesto de un ácido y un agua, ¿no? Por eso es que está, en este caso está diluido, ¿no? Al agua le vamos a decir A. Entonces aquí tenemos la fracción en A del ácido nítrico y la fracción en A del agua. Aquí también tenemos lo mismo, la fracción en B del ácido y la fracción en B del agua. Y aquí está mal, ¿no? No es A, aquí es N. B del ácido. ¿Ya? Y aquí también la fracción en C del ácido y del agua. Entonces, se tiene ácido nítrico concentrado al 12,01%. Lo vamos a llevar a fracción másica. Sería entonces 0,1201. ¿Cuánto es lo demás? Calculamos, ¿no? 0,8799. 0,8799. ¿Ya? ¿Colaboran ese dato? 8799. Sí. ¿Ya? Y 52% aquí. Entonces 0,001.
0,52. ¿Cuánto es lo demás? La suma de ambos me tiene que dar 1. 0,48. ¿Qué cantidad de cada uno se debe medir y mezclar para obtener 800 gramos de ácido nítrico al 31%? Entonces, el flujo C es 800 gramos de ácido nítrico al 31%, 0,31. ¿Cuánto es lo demás? 0,69, ¿no? La suma de las fracciones másicas nos dan 1. Entonces, este es un mezclador. Mezclador, ¿no? Flujo A, flujo B y flujo C. ¿Ya? Entonces, hay que ver cuántas ecuaciones vamos a hacer, ¿no? Es un balance global. Siempre, toda la vida, chicos, le va a venir un balance global. Y yo tengo dos componentes. Si aplico la regla n-1, sería entonces 2 menos 1 igual 1. Entonces, un balance general y un balance parcial. Y con eso ya resuelvo el ejercicio, ¿no? Dice, cuenta la leyenda. Entonces, primeramente vamos a hacer el balance general, ¿no? O balance global. Balance global. Sumatoria de lo que entra es igual a la sumatoria de lo que sale, ¿no? Por lo tanto, ¿qué es lo que entra? El flujo A más el flujo B, ¿no? Porque están en mezcla. Y me dan como resultado al flujo C. De todo esto, yo conozco el valor del flujo C. Por lo tanto, el flujo A más el flujo B me va a dar el flujo C, 800. ¿No? Ya tengo mi primera ecuación. La ecuación número 1. Entonces ya tengo mi primera ecuación gastada. Me falta un balance parcial y con eso ya resuelvo el ejercicio, ¿no? Entonces vamos a hacer un balance parcial. ¿Para cuál quieren hacer, jóvenes? El ácido. El ácido. ¿Ácido? Ya. Sí. Entonces vamos a hacer un balance parcial del ácido. Yo tengo que el flujo A por la fracción en A del ácido más el flujo B por la fracción en B del ácido va a ser igual al flujo C por la fracción en C del ácido, ¿no? De aquí qué datos yo conozco. Yo no conozco los flujos A ni el flujo B, ¿no? Pero sí conozco las fracciones. Por lo tanto, digo el flujo A por, ¿cuánto es la primera fracción? 0,1201, ¿no? Aquí lo voy a dejar. Por 0,1201 más el flujo B por 0,52, ¿no? 0,52. Va a ser igual al flujo C, que es 800 gramos, por, ¿cuánto es el flujo C? 0,30. 31 o 51, ¿eh? Ah, perdón, 31. 0,31. ¿No? Aquí tengo una ecuación con dos incógnitas, ¿no? Ahora, para hacer la ecuación un poco más chica, ¿no? Voy a hacer esta operación de aquí. Entonces digo, el flujo A por 0,1201 más el flujo B por 0,52 va a ser igual. ¿Cuánto es 800 por 0,31? 248. 248.
¿Sería gramo? ¿No? Esto de aquí es la masa, ¿no? ¿Qué significa esto 248? Que aquí yo tengo, que aquí esto de aquí es 248 gramos, el flujo. Entonces, ¿cuánto va a ser este otro flujo de acá? ¿Qué me tiene que dar la suma de ahí, chicos? 800. Los flujos. 800. 800. Tiene que dar 800. Esto es gramos. Se te escucha lejos. Este es gramos y este también es gramos, ¿no? Entonces sería 800 552. menos Hans, nos sale 552. O si quieren, ustedes multiplican 800 por 0,69, ¿no? Es lo mismo. 552. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo? Tengo dos sistemas de ecuaciones con dos incógnitas. ¿Cómo quieren resolverlo? ¿Por solve? A ver. Sí. Sí. Vamos aquí. Vamos a hacer lo siguiente. Le vamos a dar 5, la ecuación, y vamos a agarrar la primera. A más B igual a CN. No, vamos a agarrar la primera. Entonces en A, aquí es 1, ¿no? 1 va a ser igual a 1, 800. Aquí abajo pongo 0,1201, 0,52 y aquí pongo 248. Me sale que el flujo A es 420.10, ¿no? Entonces aquí vamos a anotar. Aquí abajito ya. Entonces, por ecuaciones, el flujo A y el flujo B, que van a ser igual. El flujo A le dimos el valor de X, ¿no? Me sale 420.10, ¿no? 420,10 gramos. Entonces, el flujo B, ¿cuánto va a ser? 379.89, ¿no? 379,89 gramos. ¿Ya? Ahora hay que verificar que esté bien. De la ecuación 1 sabemos que el flujo A y el flujo B nos tienen que dar sumados 800. Verifiquemos entonces. Entonces aquí le damos de nuevo la opción MODE, la opción 1, para que vuelva la calculadora a la normalidad, ¿no? 420.10 más 379,89, nos va a salir 790. Sí, esto ya lo redondeamos, ¿no? 800, ¿ya? Entonces, de esa manera es como podemos resolver el ejercicio. Otra manera de resolverlo es por solve, ¿no? O sea, reemplazando, ¿ya? Por ejemplo, ¿cómo era por solve? De aquí nosotros vamos a reemplazar uno. ¿Cuál quieren reemplazar? ¿B o A? ¿Cuál quieren despejar? Diré, ¿B o A? A. Ya, entonces el flujo A va a ser igual a 800 menos el flujo B. Entonces esto de aquí lo voy a reemplazar acá abajo. Por lo tanto, aquí va a ser paréntesis, 800 menos flujo B, cerramos paréntesis por 0.1201 más flujo B, etc. Lo vamos a hacer por solver. Paréntesis, flujo A vale 800. 800 menos el flujo B que le vamos a poner como X, alfa X. Cerramos paréntesis por 0.1201 más el flujo B que le vamos a poner X, alfa X, por 0.52. Le vamos a dar shift igual,
De nuevo. No había que darle shift igual. Era alfa igual 800 menos alfa X. Cerramos paréntesis. Por 0.1201 más alfa X por 0.52, alfa igual 248. Le damos shift y calcular, ¿no? Nos dan el primer valor, que es un aproximado. Le tenemos que dar igual y ya nos da el valor correcto, ¿no? 379.89. Por lo tanto, el flujo B ya me lo da el mismo resultado que por el sistema de ecuaciones que acabamos de hacer, ¿no? Entonces, esas son dos maneras en que ustedes pueden resolverlo el ejercicio. ¿Ya? ¿Alguien tiene dudas? Una preguntita, o sea, por ejemplo, la pregunta, ¿no? Dice, o sea, ¿qué cantidad de cada uno se debe medir, mezclar para preparar 880 gramos? Y, o sea, terminamos el ejercicio en el examen, por ejemplo, y abajito, por ejemplo, no se debe mezclar y medir tanto, o sea, el flujo A y el flujo B se pone, o sea, como una respuesta extra, o así simplemente terminando el ejercicio ya no necesitamos nada más decir, digamos. No sé si me dejo entender. Claro, ustedes pueden terminarlo de esta manera, ¿no? Así dan a entender que estos son los flujos que necesitan. Ahora, ya si ustedes quieren ser una manera más, ¿cómo le puedo decir esto? Que el ingeniero se les haga entender mejor, entonces colocan, ¿no? Se necesitan 420,10 gramos del ácido al 12,01% y 379,89 gramos del ácido al 52%. ¿No? Si ustedes quieren lo ponen así, o si ustedes quieren lo dejan ahí nomás. De cualquier forma, es válida. ¿Ya, chicos? ¿Alguna otra duda? ¿Se entendió? Gracias. Una pregunta. ¿El ingeniero permite directo medir a shift solver? A la hora del examen. Sí, le permite. El ingeniero le permite utilizar esta calculadora. No es que se vayan a ir con la calculadora Texas, ¿no? No, claro, solo preguntaba si permitía, como algunos ingenieros no permiten, digamos, claro, ya, entendí. No, el ingeniero le permite, no tengan problema, digamos. Ustedes por último le ponen el examen como yo le puse aquí hace rato, ¿no? Por ecuaciones, digamos, y ponen ahí la respuesta, o si quieren ponen por solve en la calculadora y ya. ¿Y la cuestión, no, pero sí. Cuestión de formulario, podemos meter el examen? No. El ingeniero no le deja meter formulario por motivo de que algunos se avivan y meten ejercicios resueltos, digamos. Ya. Pero, ¿qué fórmula necesitan? Ya ustedes la saben, ¿no? Ya son capos en esta materia. Recording stopped. ¿Entendió cómo hice las ecuaciones, la primera ecuación por la calculadora o no? Le dan mode, le dan la opción 5 y ven cuántas variables tienen, ¿no? Tienen la variable A, B y C, solamente 3, entonces buscan acá, ¿no? Le dan la opción 1, llenan los datos. Aquí como no hay nada, le ponen 1 directamente, ¿no? 1 en el flujo A, 1 en el flujo B y C 800. Ahora en la parte de abajo le ponen las fracciones, ¿no? 0.1201 igual 0,52 igual y 248. Y solamente le dan igual, automáticamente le calculan, ¿no? X es el flujo A y
y Y es el flujo B. Ahora, para volver a la normalidad, le dan la opción mode y le ponen número 1. Y su calculadora vuelve a la normalidad, ¿no? ¿Ya? ¿Otro? ¿O ya se cansaron ya? Otro, por favor. Este de aquí lo vi en una publicación de Facebook, de una página de balance de materia. A ver, léanla, es interesante. ¿Lo pueden leer o quieren que lo acerque un poco más? Se puede leer. Puede leer. Una pregunta, ¿en verdad que el ingeniero solo revisa el resultado? ¿No revisa nada de procedimiento? Como este semestre se va a tomar un examen por unidad, vamos a ver si es que él va a revisar su procedimiento, ¿no? Eso quería hablar con ustedes. A ver, mañana hacemos balance de materia sin reacción química. El martes y el miércoles estamos despejando dudas. ¿Su examen qué le parece para el 6 de noviembre, de aquí a 2 semanas? Está bien. Solamente de la unidad 0, ¿no? Acuérdense Sí. del trato que hicimos. Es un examen. Entonces, el 6 de noviembre, el sábado, ¿no? Ya estarán dando ustedes su primer parcial. Esta semana, o sea, la semana del examen, vamos a avanzar gases, ideales, reales, y su otro examen va a ser más o menos el 4 de diciembre, el 4 o 27, el 27 de noviembre o 4 de diciembre. Y después ya le tiramos todo lo que es la unidad de termodinámica, porque esa es una unidad muy amplia. Entonces, como regalo de Navidad, no, mentira, no lo voy a hacer ir el 25, ¿no? ¿Cuándo es que se acaban las clases? Creo que eran 16 de enero, la última entrega de nota, algo por ahí. Entonces estamos atrasadísimos. ¿Será que yo creo que lo adelantan, ¿no? O sea, yo creo que le suben de fecha para, en lugar del 16, le van a poner para el 30 de enero. Pero ya, Cada semestre parece que atrasan. Parece que lo van a extender. Sí, porque el anterior semestre también lo alargaron demasiado. Según dice que van a implementar verano, no sé qué me estaban comentando. Sí, va a haber. Cierto. No sé qué vamos a poner. ¿Será que el 3 de noviembre yo no puedo entrar a clase? Es mi cumpleaños. Qué mala. El 6 de noviembre es su cumpleaños. No, el 3. Va a tener libre. Eso, querido ingeniero. El sábado 6, ¿a qué hora sería el examen? A las 2 de la tarde. Entonces vamos a poner aquí. Inicio de masacre. ¿Qué le parece de 2 a 3? Está bien. Está bien. Bueno, Yo por tengo mi parte, clases a no las sé 3:30. Yo, la verdad, paso ayudantía de IRAP 2. No sé. ¿Qué cosa? ¿Ayudantía de qué? De IRAP 2. ¿Qué es eso? ¿Qué materia es esa? Instrumento de regulación. ¿Pero no lo pueden grabar? Sí, voy a preguntar. Sí, ya está listo ya. El 6 es su examen. Ya. Va a entrar balance de materia. Toda la unidad 0.
¿no? Balance de materia sin reacción y con reacción. Ok. Ya, entonces, estudien jóvenes, ¿no? Ustedes ven que los ejercicios no son tan difíciles, solamente es hacer un sistema de ecuación y estudio. A ver este ejercicio acá. ¿Está grabando? No, ni lo voy a grabar. Recording in progress. Dice, supóngase que usted trabaja como receptor de materia prima en una industria de soya. A dicha industria le llega un proveedor ofreciendo una carga que contiene 100 kilogramos de semilla de soya y agua. Para poder analizar si se compra o no se compra la carga, se pasa por un evaporador donde al final se tiene 80 kilogramos de semilla con un 15% de agua. Si el reglamento establece que no se debe aceptar un producto que tenga más del 40% de agua en carga, ¿aceptaría usted comprar la carga? Esta pregunta es bien interesante. Incluso el ingeniero les explica cómo es este procedimiento en clase, ¿no? Bueno, antes explicaba. Resulta que cuando ustedes trabajen en una industria donde necesiten semilla, o qué sé yo, siempre le va a llegar los proveedores, ¿no? Con su camioncito. Y estos proveedores a ustedes le van a ofrecer su carga, ¿no? En este caso, la semilla de soya. Pero ¿qué es lo que pasa? Ellos lo venden, algunos de ellos lo venden por kilogramo, ¿no? No es que lo venden el camión entero, ¿no? No es que dicen todo el camión lleno le doy uno tanto. Hay algunos que lo descargan en una zona donde se pesa y ahí ustedes determinan cuánto es su peso, ¿ya? Hay algunos que se avivan, ¿no? Que se pasan de vivo y a toda su semilla de soya que tienen acá, ¿no? Su otro grano, lo que ellos hacen es para que pese más, le echan agua, ¿no? O sea, esto lo llenan de agua. Es una mezcla entre semilla y agua, ¿no? Y eso aparte de la humedad, del clima, de las condiciones de transporte, etcétera, ¿no? Entonces, dependen de ustedes como ingenieros, ¿no? Determinar si es que ustedes aceptan este camión que tiene esa carga de agua o si no la aceptan, ¿no? ¿Qué pasa si ustedes aceptan un camión que tiene, por ejemplo, del 100% de esto, así lo vamos a poner claro, del 100%, el 80% es semilla, ¿no? Y el otro, el 20% es agua. Ahí está reglamentario, dentro del reglamento, ¿no? Que ustedes pueden aceptarlo o que no pueden hacerlo, ¿no? Pero ¿qué les pasaría a ustedes si les llega un camión donde su 100% no se divide en dos, 50% de semilla de soya y otro 50% de agua? ¿Ustedes aceptarían este camión o no? ¿Ustedes aceptarían comprarle la materia prima al proveedor? No, ¿ves? No. Que tiene agua. Entonces, Demasiada agua. Esa es una pérdida económica para ustedes, ¿ya? Cuando ustedes entren a trabajar a una industria o una empresa, siempre va a haber un manual. Ese manual le va a dar a ustedes las instrucciones adecuadas para comprar, ¿no? Por ejemplo, ¿qué control de calidad se le hace a la materia prima? ¿No? Existen varios reglamentos que ven la parte del control de calidad. Por ejemplo, en una industria láctea, ¿no? El control de calidad que se le hace a la leche, cuando los proveedores ofrecen, ¿no? su camión lleno de leche, el control de calidad que le hacen a esa leche, primeramente, son las propiedades organolépticas. ¿Cuáles son las propiedades organolépticas? El olor, el sabor, ¿no? La textura, la densidad, etcétera, ¿no? Incluso la vista, ¿no? Tienen que ver que el producto llegue de un color característico. Todo eso está en el manual que ustedes le van a entregar
ustedes tienen que seguir al pie de la letra, ¿no? Después de esto, de esta propiedad organoléptica, se le hace el análisis de agua, cuánto de lo que le traen a ustedes es leche y cuánto es agua. Después se le hace el análisis del alcohol, ¿no? Porque hay algunas leches que ya vienen adulteradas, ¿no? Que le echan ciertos químicos para que no se fregue, ¿no? Aparte de los conservantes. Entonces, este ejercicio a ustedes les hace analizar, digamos, qué es lo que pasa cuando a ustedes les llega una materia prima y qué es lo que tienen que hacer, ¿no? Mayormente para las industrias de lo que producen granos, como por ejemplo la soya, el maíz, etcétera, ¿no? Qué sé yo. Mayormente con lo que les dificulta analizar a ellos es el análisis de agua, ¿no? O también denominado el porcentaje de humedad, ¿no? Cuando ustedes lleguen en su camión, ustedes hacen el siguiente experimento. Pesan su materia prima, ¿no? Se van a una balanza industrial que ahí tienen y la pesan su materia prima. Supongamos que su materia prima da 100 kilogramos, ¿no? Trabajemos con siempre una base de cálculo de 100 kilogramos. Una vez ustedes pesan su materia prima, toda esta semilla la llevan a un evaporador. ¿Qué es un evaporador? Es un equipo industrial utilizado mayormente para separar el agua de todos los componentes. Como su nombre lo indica, evapora todo el agua. Entonces estos 100 kilogramos pasan al evaporador. De ahí al evaporador se le sale toda el agua, ¿no? Se le quita toda la humedad. Y al final se obtiene una materia prima. Esa materia prima puede ser, por ejemplo, si el camión pesa 1 tonelada, ¿no? Si el camión pesa 1 tonelada, nosotros hacemos ¿cómo se llama esto? Un muestreo, ¿no? Un tipo de muestreo. En este caso, como la materia no es homogénea, podemos hacer un muestreo estratégico, ¿no? Sacar del medio, sacar de arriba, sacar del centro, de los costados y qué sé yo. De esa 1 tonelada, nosotros elegimos un muestreo de 100 kilogramos. Esos 100 kilogramos se va al evaporador y si el evaporador dice que en la materia al final se obtiene un 70 kilogramos, ¿qué quiere decir? ¿Cuánto de agua hay acá? ¿Cuánto de agua se evaporó? 30. Evaporó 30 kilogramos de agua, ¿no? Si lo llevamos en su forma porcentual, sería 70% es soya y 30% es agua, ¿no? Esto del muestreo que ustedes han establecido. Pero para dicho muestreo, ¿no? Ustedes, como ya les dije, para dicho muestreo, ustedes tienen que hacer el tipo de muestreo, ¿no? Si es estratégico, si es un muestreo aleatorio, ¿no? Eso ya ustedes lo han visto en otras materias, ¿no? Creo que esa es química analítica, cualitativa, cuantitativa, no sé cómo se llama ahora, ¿no? Pero más o menos así es la cosa, chicos, ¿no? Entonces, depende de ustedes analizar esa materia prima, depende de ustedes darle el visto bueno o el visto malo, ¿no? Obviamente que si el visto es malo, le dicen, ¿saben qué? Le rechazamos su producto por tal y tal razón, ¿no? Y qué sé yo. Bueno, empecemos entonces. Ya, entonces este es un evaporador, ¿no? Es lo mismo que un separador. ¿Ya? Entonces dibujamos nuestro equipo. Aquí está nuestro evaporador. Aquí tiene la carga de entrada. Aquí tiene la separación del agua, ¿no? Esta línea mayormente se la hace arriba, ¿no? Ya que evapora. Entonces al evaporarse todo el flujo, o sea, todo el vapor de agua, todo el gas, que es como así se le dice, ¿no? Se va por la parte de arriba, ¿no? Pero en este caso no importa dónde usted lo dibuje, ¿ya? Yo lo voy a hacer así por ética. ¿Ya? Entonces tenemos nuestra línea de entrada, nuestra línea de evaporación de agua y nuestra línea de salida, ¿no? Entonces dice,
un proveedor ofrece 100 kilogramos de semilla de soya, ¿no? Entonces aquí tenemos un flujo A. En realidad no es flujo, ¿no? Porque flujo es masa por unidad de tiempo. Directamente podemos decirle masa A, ¿no? 100 kilogramos de semilla de soya y agua. Entonces aquí nos dicen que parte de esto, por cierto, la semilla de soya, nosotros le vamos a poner S y al agua le vamos a poner A, ya para diferenciar. La fracción másica en A de la soya y la fracción másica en A del agua, ¿no? Para poder analizar si se compra o no la carga, se pasa por un evaporador, ¿no? Donde aquí tenemos un flujo de agua, donde al final se obtiene 80 kilogramos de semilla, ¿no? Entonces el flujo C, 80 kilogramos de semilla con un 15% de agua, ¿no? Entonces aquí es 80 kilogramos, donde la fracción en C de la semilla y la fracción en C del agua, ¿cuánto va a ser? Del agua nos dice que es 0,15, ¿no? De entrada, ¿no? Por lo tanto, ¿cuánto es acá de la soya? 0,85. 0,85, ¿no? Y aquí, ¿qué flujo va a haber? Solamente agua, ¿no? Entonces aquí va a ser el flujo B de agua. ¿Cuánto va a ser? Si hay un solo componente, ¿cuánto es el? 1. Exactamente. ¿Ya? Si el reglamento establece que no se debe aceptar un producto que tenga más del 40% de la carga, ¿no? De agua, ¿aceptaría usted comprar la carga? ¿No? Entonces vamos a analizar. En simple palabra me dice, si el flujo B de acá es el 40% de este, no lo analizamos, ¿no? Entonces, empecemos, ¿no? Este ejercicio está sencillo. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? El balance general. Balance general, ¿no? Entonces ponemos Una cosa, puso 800 sí. de 80. Ah, sí, porque son dos líneas. Sí, tiene razón. Me chipé acá, que es 80, ¿no? Sí, porque entra a 100, ¿cómo va a salir a 800, digamos? Sí. Ahora sí. Entonces vamos a hacer un balance global, ¿no? O balance general. Entonces la sumatoria de lo que entra es igual a la sumatoria de lo que sale. Por lo tanto, ¿cuáles son mis entradas? Es el flujo A, solamente el flujo A, ¿no? Y mi salida es el flujo C, perdón, el flujo B más el flujo C. De aquí yo voy a despejar el flujo B. Entonces el flujo B va a ser igual al flujo A menos el flujo C, ¿no? Reemplazando datos, me quedaría que el flujo B es igual a 100 menos 80, 20, ¿no? 20 kilogramos, solamente kilogramos, ¿no? Porque esto es masa, no es por unidad de tiempo, 20 kilogramos, ¿ya? Entonces, ya tenemos el flujo B, 20 kilogramos. Ahora, con esto, tenemos dos opciones. Número uno, ya determinamos cuánto es lo que sale. Del 100%, el 80% es soya y el 20% es agua. Ahora, intentemos determinar estas fracciones de aquí, ¿ya? Entonces, vamos a hacer un balance parcial. ¿Para quién me convendría hacer el balance parcial? En los separadores, ¿para cuál sería? El agua. Sería para las la semilla. Para la soya sería. Para la semilla. Soya, ¿no? Entonces, balance parcial para la semilla de soya. Por lo tanto, el flujo A por la fracción en A de la soya va a ser igual al flujo C por la fracción en C de la soya, ¿no? De aquí yo no conozco esta fracción. Entonces la fracción en A de la soya va a ser igual a 80 kilogramos por 0,85 dividido entre el flujo A. ¿Cuánto me queda? Perdón, el flujo A le voy a poner el dato, ¿no?
directamente, para no alargarlo. Sería entonces dividido entre 100 kilogramos. Por lo tanto, la fracción en A de la soya, que va a ser igual 100 por 100, perdón, 80 por 0,85 dividido entre 100, ¿no? 0,68. Entonces aquí sería 0,68. Por ende, ¿cuánto es el resto? 0,32. 0,32. Entonces, ingenieros, ustedes aceptan la carga o no aceptan la carga. Sí, se acepta porque está bajo, menor que el parámetro que te dio la pregunta. Por ejemplo, en este se divide tanto en... ¿Y cómo es que pudieron ustedes determinar ese parámetro? ¿A través de cuál porcentaje? Del 40%, ya que dice la pregunta que se debe aceptar un producto que no tenga más del 40% de agua, y nos salió un porcentaje del 0,32. Significa que el grano que estamos comprando tiene 32% de agua. Exactamente. Ustedes se van a avanzar en el porcentaje que encontramos aquí, ¿no? En este porcentaje. ¿Ya? Entonces, cuando ustedes trabajen en una industria y trabajen como encargados del departamento de producción o de control de calidad, ¿no? Ustedes no van a tener este dato de acá. Ustedes no van a tener estos datos de aquí. Estos datos no lo van a tener. Directamente a usted le va a llegar esto, ustedes lo evaporan y aquí determinan cuánto se evaporó y cuánto es lo que yo tengo acá. Entonces, a través de todo esto hacen un balance y determinan con cuánto entró, ¿no? ¿Ve? Y de esa manera acaba el ejercicio. ¿Ya? ¿Dudas, chicos? Todo bien. ¿Entendieron, no? ¿Qué número de ayudantías es esta? Creo que es la clase 3, ¿no? ¿3? Sí. Sí, la 3. Ya, gracias. Recording stopped. A ver. Unidad 0, clase 3. Sí, la clase 3. ¿Ya? Y con eso ya hemos acabado todos los dispositivos, ¿no? ¿Quieren hacer uno más extra? ¿O ya están cansados ya? Sí, uno más. Uno más. Vamos a hacer uno donde tenga uno más difícil, ¿ya? Yo sé que este ejercicio le aburre a ustedes. Tampoco tan difícil. Ya, mentira. La mayoría de aquí es de ingeniería química. Bueno, yo sé que todos ustedes son de ambiental, ¿no? Pero hay también alumnos de físico-química. Vamos a hacer un ejercicio que van a ver en su materia reacciones químicas, ¿ya? Ya, yo voy a anotarlo acá, ¿ya? Qué bonito.
Ya chicos, yo se lo voy a leer y ustedes me dicen si anoté algo mal ya. Dice, sé que no está grabando ya. Dice, la alimentación a un sistema fraccionador de 2 columnas es de 30.000 libras sobre hora, de una mezcla que contiene 50% de benceno, 30% de tolueno y 20% de xileno. La alimentación se introduce en la columna 1 y resulta en un destilado con 95% de benceno, 3% de tolueno y 2% de xileno. Los fondos de la columna 1 se alimentan a la segunda columna, de la cual se obtiene un destilado con 3% de benceno, 95% de tolueno y 2% de xileno. Supóngase que el 52% de la alimentación aparece como destilado en la primera columna y el 75% del benceno alimentado a la segunda columna aparece en el destilado de esta. Calcule la composición y el flujo de la corriente de fondo de la segunda columna. Está bien anotado, ¿no? Ya, escríbanse el ejercicio y vamos a hacer la gráfica. Acuérdense de la columna de destilación. Tiene una entrada, tiene el destilado y tienen el residuo. En este caso, el residuo se va a una segunda columna y este lo alimenta, ¿no? Este de acá es el flujo A. De acá es el flujo B. C. De acá el flujo D. Y este de aquí el flujo E. Vayan copiando la orden, chicos, si quieren, mientras yo lo pongo los datos, ¿no? ¿No estás grabando?
No, voy a grabar cuando ya lo termine el ejercicio, si no, no es pesado, ¿no? Subirlo. Benceno, tolueno y xileno. Entonces dijeron que el miércoles a las 11:59 empieza la huelga. No sé, mire, no está viendo noticias en este momento. Parece que sí, hasta el viernes. Para ver el tema de los libros, ¿no? Si ponemos otro día, no, se mantiene ese. Sí, pues no. Me ya conseguí el mío, los demás compañeros que les falta hacer. Que hablen ahora que hay para siempre. Ya, vamos a grabar ya. Mientras ustedes copian, yo le voy diciendo dónde van los Recording datos. in progress. Ya, vamos a empezar con el ejercicio, ¿ya? Dice la alimentación de un sistema fraccionador de 2 columnas, ¿no? Esta de aquí es la columna 1 y esta de acá es la columna 2. ¿No? Dice que se alimenta con 30.000 libras sobre hora de una mezcla que contiene 50% de benceno, 30% de tolueno y 20% de xileno. La alimentación se traduce a la columna 1 y resulta de un destilado, o sea, el flujo de aquí. Este de aquí es el flujo del destilado de la columna 1, ¿no? La fracción en B del benceno, la fracción en B del tolueno y la fracción en B del xileno. Se introduce a la columna 1, resulta un destilado con 95% de benceno, 3% de tolueno y 2% de xileno, ¿no? Entonces benceno 0,95, tolueno 3%, ¿no? 0,03 y xileno 2%, 0,02. Los fondos de la columna 1, los fondos, o sea, este flujo aquí que no lo anoté porque no me entraba espacio. El flujo C introduce a la columna número 2, ¿no? El flujo C también tiene su fracción, ¿no? Benceno, tolueno y xileno. ¿Ya? Los fondos de la columna 1 se alimentan a la columna 2 y se obtiene un destilado con 3% de benceno. Entonces, en la columna 2 nos dan los datos de la destilación, ¿no? X en D del benceno, X en D del tolueno y X en D del xileno, ¿no? 3% de benceno, 0,03, 95% de tolueno, 0,95 y el resto xileno, ¿no? Supóngase que el 52% de la alimentación aparece como destilado de la columna y el 75% del benceno alimentado a la segunda columna aparece en el destilado de esta, ¿no? Hay los flujos de la composición, hallemos todos los flujos, ¿ya? Entonces, empecemos a resolver. Esta es la orden del ejercicio, ¿no? Aquí también en E vamos a tener la fracción en E del benceno, del tolueno y del xileno, ¿ya? Lo primero que tenemos que hacer es leer la relación que nos dice acá, esta parte de acá.
Supóngase que el 52% de la alimentación aparece como destilado, ¿no? El 52% de la alimentación aparece como destilado en la primer columna. ¿Qué significa esto? Que el flujo B de acá es el 52% del flujo A, ¿no? Si el flujo B es el 52%, ¿cuánto va a ser el flujo C? 48%. 48%, ¿no? En simple palabra, dice, el flujo B es igual al 42% del flujo A, ¿no? O si ustedes lo quieren ver así, hacemos una regla de 3 simple, ¿no? Nosotros decimos 30.000 libras sobre hora es el 100%. El 52%, ¿cuánto va a ser? Y es lo mismo, ¿no? Por lo tanto, esta X, el flujo B, es igual al flujo A, a 30.000, por 52 dividido entre 100. Es lo mismo que hicimos acá, ¿no? Aprovechemos que ya tenemos esto y verifiquemos. ¿Cuánto es entonces? 30.000 por 0.52. Me sale 15.600. ¿No? 15.600. Entonces el flujo B, aquí arriba, viene a ser 15.600 libras sobre hora. ¿Cuánto va a ser el flujo C entonces? Vamos a verlo. Hacemos un balance global, ¿no? Sumatoria de lo que entra. Aquí es necesario poner los datos, ¿no? Balance global para la columna 1. Sumatoria de lo que entra es igual a la sumatoria de lo que sale. ¿Qué es lo que me está entrando? El flujo A. El flujo A va a ser igual al flujo B más el flujo C. Por lo tanto, yo quiero ver cuánto es el flujo C. El flujo C va a ser igual al flujo A menos el flujo B. De aquí yo voy a reemplazar los datos, ¿no? De aquí yo digo entonces, el flujo C va a ser igual a 30.000 libras. No, esto lo vamos a poner después. ¿Ya? Va a ser igual a 30.000 menos, ¿cuánto me dio el flujo C? 15.600, ¿no? Menos 15.600. Ambos son libras sobre hora. Por lo tanto, el flujo C, ¿cuánto me va a dar? 14.400. 14.400 libras sobre hora, ¿no? Entonces vamos anotando aquí. 14.400 libras sobre hora, ¿no? Ya tengo el valor de todos los flujos, pero me falta determinar los porcentajes de aquí. Yo sé bien que la suma de esto me da, ¿cuánto me tiene que dar la suma? De esto y de esto. 1. 1. Por lo tanto, aquí abajo me va a dar 1, ¿no? Entonces vamos a hacer un análisis, ¿no? ¿Cuánto tengo benceno, tolueno y sileno? Tengo 3 componentes, ¿no? Entonces yo digo, hacemos un balance general y como yo tengo 3 componentes, aplicamos al n-1, serían 2, y 2 balances parciales, ¿no? Con esto resuelvo la columna 1. Entonces, ya yo tengo un balance general. Me faltan 2 balances parciales y ya resuelvo toda la columna 1. ¿De cuál quieren hacer balance parcial? Lo dejo a su elección. ¿Del benceno, del tolueno o del xileno? Hagamos del tolueno, ya, para no empezar la tradición, ¿no? Del tolueno. Sería entonces, ¿ustedes saben cómo es que nace la ecuación del balance parcial? Nace de esta manera. Tenemos entonces la masa en A
va a ser igual a la masa en B más la masa en C. ¿Pero qué viene a ser masa? La fracción molar es igual a la masa sobre la masa total. Esta masa total es el flujo. Por lo tanto, si yo despejo masa total, la masa total va a ser igual. No, perdón, estoy mal. Si yo despejo la masa, ¿no? La masa va a ser igual. La masa total, acuérdense que yo le dije que es el flujo. Sería el flujo por la fracción molar, ¿no? Entonces aquí reemplacemos el flujo en A por la fracción en A del tolueno va a ser igual al flujo en B por la fracción en B del tolueno más el flujo en C por la fracción en C del tolueno, ¿no? Entonces, de aquí que despejo la fracción en C, ¿no? X en C del tolueno, que me va a ser igual. ¿Cuánto es el flujo en A por, reemplacemos, ¿no? Sería entonces 30.000 por, ¿cuánto era la fracción de inicio? 50%, ¿no? No, estamos trabajando con el tolueno, ¿no? 30%, 0,30 por 0,30, ¿no? Más, no, este de aquí está sumando, pasa a restar. El flujo B, esto de acá lo estamos pasando al otro lado del paréntesis, ¿no? Por lo tanto, menos el flujo B, que era 15.600, por, ¿cuánto era la fracción en B del tolueno? 3%. 0,03, ¿no? Por 0,03 dividido entre el flujo C. ¿Cuánto es el flujo C? 14.400. La fracción C del tolueno, ¿cuánto me va a dar? 0.59. 0,59, ¿no? ¿De qué otro quieren hacer ahora? 0,59. Del benceno. 0,59. Ahora vamos a hacer del benceno. Por lo tanto, vamos a colocar aquí balance parcial del benceno. Ya lo vamos a hacer como ya sabemos. El flujo en A por la fracción en A del benceno va a ser igual al flujo en B por la fracción en B del benceno más el flujo en C por la fracción en C del benceno. ¿Ya? De aquí despejamos la fracción en C del benceno, ¿no? Va a ser igual. Al flujo A sería entonces 30.000. ¿Cuánto era la fracción del benceno en el flujo A? Era 50%, ¿no? 30.000 por 0,5 menos, porque este flujo B por la fracción en B pasa a restar, ¿no? Menos 15.600, ¿no era el flujo B? Sí. Menos 15.600 por la fracción en B del benceno. 95%. 0,95. 0,95 dividido entre el flujo C, ¿no? ¿Cuánto sale esto? El flujo C era 14.400. Ahora sí. 0.01. 0.01. ¿Ya? Por lo tanto, ¿cuánto es el otro? ¿Cuánto es el del xileno? 0.01. ¿Cuánto es el xileno? 0.40. Al cual nos van a permitir. Ya tengo
entonces las fracciones de todo esto. Me faltan encontrar el flujo en E y la fracción en E, ¿no? Leamos la orden nuevamente. Supóngase que el 52% de la alimentación aparece como destilado en la primera columna. Y el 75% del benceno alimentado a la segunda columna. ¿Qué quiere decir esto? Que el 75% de este de acá aparece en el destilado de esta. Calcule la composición y el flujo de la corriente en la segunda columna. ¿Qué quiere decir esto? Que el 72% de este 0.01 aparece acá. Entonces vamos a hacer aquí, vamos a poner entonces la relación de la columna 2. Me dice que el 75% de la masa de esta. Por lo tanto, primeramente tengo que determinar cuánto es la masa. La masa del benceno va a ser igual al flujo C por la fracción en C del benceno. Entonces, la masa, o en este caso el flujo en B del benceno, ¿no? Perdón. El flujo en C del benceno va a ser igual al flujo total por la fracción másica. Entonces, el flujo en C del benceno va a ser igual. ¿Cuánto es el flujo total? Es 14.400. 14.400 por la fracción en C del benceno, por 0.01. Me sale 144, ¿no? 144. ¿Qué unidades? Libras sobre hora. Ahora me dice que de estos 144, el 75% está en el destilado. Por lo tanto, yo digo, vean ustedes, vamos a hacer, para no chisparlo, vamos a hacer una regla de 3 simple, ¿no? Vamos a hacer una pequeña regla de 3 simple. Entonces digo, si 144 equivale al 100%, ¿cuánto me va a hacer el 75%? Entonces, esto va a ser igual a 144 por 0,75. Por lo tanto, el flujo que se encuentra aquí es la multiplicación de 144 por 0.75. ¿Ya? Es 108, ¿no? A ver, de nuevo, 144 por 0.75. Me sale 108. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el flujo en D del benceno es igual ahora sí. ¿Qué quiere decir esto, no? Nuevamente. Que el flujo en D del benceno es igual a 108. 108 libras sobre hora. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuánto me tiene que dar la suma de los flujos aquí? Me tienen que dar el flujo D. Yo conozco un flujo. ¿Qué puedo hacer ahora, chicos? ¿Quién se le ocurre qué hacer? No sé si el otro 25% se podría ocupar. ¿No es que es un 75% del benceno? Disculpa, claro. ¿Cuál era tu pregunta? ¿Qué podemos hacer acá? A ver, ¿qué creen ustedes que podemos hacer para resolver este ejercicio? ¿Quiere hallar el flujo E? Quiero hallar todas las incógnitas que están ahí.
Pues habría un balance global en la columna 2, ya que tenés flujo C, flujo D, te faltaría el flujo E, ¿no? Despejaría el flujo E, después harías balance parcial de cada componente. Ya, perdón. Su compañera hace rato decía lo siguiente, ¿no? Si aquí esto es el 75%, por lo tanto, el otro 25% está acá abajo, ¿no? Entonces, ¿cuánto va a estar aquí abajo del flujo? ¿Cuánto va a ser aquí? De aquí, ¿cuánto va a ser el flujo en E del benceno? ¿Cuántas 36. libras? 36 libras sobre hora. 36, ¿no? Restamos 144 entre 108, ¿cuánto sale? 36. 144 menos 108. 36 libras sobre hora. Ya. ¿Qué más podemos hacer? ¿Qué más podemos hacer, chicos? A ver, analizando el flujo D. Yo sé bien que a ver, lo vamos a poner como está aquí, tal y como está aquí, ¿ya? Yo sé bien que el flujo en B del benceno va a ser igual a la fracción en D del benceno sobre el flujo en D. En simples palabras, para que me entiendan mejor, esta fórmula la saqué yo de aquí. La masa... Esperen, me chipé en los cables. A ver, esto era así. Yo sé bien que la fracción molar, fracción másica en D del benceno va a ser igual a la masa del benceno sobre la masa total. En simple palabra, la fracción molar es igual a masa sobre la masa total. ¿Qué viene a ser esto? Viene a ser este porcentaje. ¿Qué viene a ser la fracción en B del benceno? Viene a ser esto. ¿De aquí qué puedo hacer, chicos? ¿Qué puedo encontrar ahí? Flujo en D. Puedo encontrar el flujo en D, ¿no? Por lo tanto, digo yo, el flujo en D va a ser igual. De aquí yo despejo. Sería entonces la fracción en B, perdón, la fracción en D del benceno sobre la fracción másica en D del benceno. Y esto va a ser igual a 108 dividido entre 0.03. ¿Cuánto es esto? 108 dividido entre 0.03. 3600. Por lo tanto, ¿cuánto es el flujo de acá? ¿Cuánto es el flujo de? 3600. ¿Vieron lo que hice? Es como, por ejemplo, aquí, chicos, vean. Por ejemplo, encontremos el flujo en A del benceno es 30.000 dividido. A ver, ¿cómo era la fracción? La fracción es igual a la masa sobre la masa total. Ya, ahora sí. Sería entonces 30.000 por 0.50.
sale 1500. ¿No? Ahora analicemos las otras fracciones. ¿Cuánto va a ser la fracción en A del tolueno y del xileno? La fracción en A del tolueno, la fracción en A del xileno. ¿Ya? Es 15.000, ahí la mitad de 30.000 es 15.000. 9.000. Por lo tanto, ¿el otro cuánto va a ser? 6.000, ¿no? Con esto ya me da. Yo puedo conocer cuánto es esta masa si yo ya conozco cuánto es el flujo y cuánto es la fracción. Por ejemplo, la fracción másica es igual a la masa sobre la masa total. Vamos a encontrar la masa para cada uno. Ahora vean ustedes. La masa total va a ser igual. Dividamos ahora, ¿no? La masa, hagamos para el benceno. La masa sería 1500. Dividido entre el flujo, Le 0,5. falta un 0. ¿Sale? ¿Perdón? De 15.000. Ah, sí, ¿no? 15.000. Y a los demás igual. ¿Lo demás también? Se aplazó la UCI. Ya. 15.000 dividido entre 0,50 me da 30.000. Ahora vamos a ver el otro. 9.000 dividido entre la fracción del tolueno, 0,30, me da 30.000. Ahora el último. 6.000 dividido entre la fracción del xileno, entre 0,20. ¿Cuánto crees que me van a dar? 30.000. Si yo conozco el flujo, yo conozco la fracción, automáticamente yo sé cuánto es la masa total de aquí directamente, ¿no? Eso es lo que hemos hecho acá. ¿Ya? Ya conocemos cuánto es la masa, cuánto es el flujo de. ¿Qué más podemos hacer? O se lo dejo de tarea a ustedes. ¿Qué dicen? Listo. ¿Lo dejo de tarea? Se lo voy a dejar de tarea para que lo analicen, ¿ya? Para que se practique. Listo. ¿Hay alguien en el grupo M acá? ¿Hay alguien del grupo M acá? ¿Qué avanzaron en el laboratorio? Parece que no. Es que varios de M se quejaron que le dio un Excel, no sé qué cosa. Bueno, como no hay nadie del M. Hay uno, dice un compañero que lo está escribiendo. Recording stopped.